Bueno, buenas tardes con todos. Hoy el tema a tratar es acerca, el tema a tratar hoy es de las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca. Chicos, ¿me escuchan? Bueno, empiezo. El tema a tratar es de las comorbilidades de la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar la primera parte de este tema. En sí nos vamos a referir de diferentes enfermedades que van a acompañar a la insuficiencia cardíaca, tanto en su desarrollo y que se encuentran presentes en gran proporción de los pacientes. Entonces a estas enfermedades nosotros las vamos a denominar comorbilidades. Dentro de esta primera parte de las comorbilidades vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de la disfunción renal, el síndrome cardiorrenal y de la anemia. La insuficiencia cardíaca en sí es una entidad que por sí sola va a marcar el pronóstico de los pacientes que la padecen. Sin embargo, en la mayor parte de todos los casos no es una patología aislada. Los pacientes padecen otros cuadros clínicos que a veces son tanto o más graves que la misma insuficiencia cardíaca. Cuando coexisten dos enfermedades, se pueden entender que esta coexistencia no es casual, que las enfermedades tienen como antecedentes comunes una de ellas, ya sea por mecanismos fisiopatológicos y a través del tratamiento, que esto va a generar la una o la otra a la su vez. Como por ejemplo, podemos decir, en el caso de que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, disfunción renal, anemia, entendemos que la enfermedad es la insuficiencia cardíaca y que la disfunción renal y la anemia van a ser sus comorbilidades. Lo mismo ocurre en el área en nefrología o en hematología, lo vamos a entender de esta forma. Y la prevalencia de las comorbilidades es alta en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Para referirnos ahora en cuanto a la disfunción renal, vamos a decir que tanto la edad como la hipertensión, como la diabetes y la enfermedad vascular provocan disfunción renal e insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca a su vez va a llevar a la disfunción renal a través de un mecanismo básico de la hipoperfusión renal, que es la falla anterógrada. Y otro mecanismo importante es la congestión, que va a provocar la falla retrógrada. Existe una fuerte relación entre la elevación de las presiones de llenado de las cavidades derecha y de la caída del filtrado glomerular. Cuando hay congestión sistémica, esto va a generar el incremento de la presión intraabdominal, la alteración de la hemodinamia intrarrenal y va a facilitar la aparición de la disfunción renal. A todo esto se le suma que en la insuficiencia cardíaca existe la activación neurohormonal sostenida, la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina. Esto va a provocar la vasoconstricción y a su vez favorece la acción de la angiotensina 2. Tanto la fibrosis intraglomerular intersticial van a provocar un deterioro de la falla renal. También hablamos acerca de los medicamentos como son los diuréticos y también los inhibidores de las enzimas renina-angiotensina también pueden provocar un empeoramiento en cuanto a la función renal. Hablando de la disfunción renal, cuando tenemos un clearance de creatinina que está por debajo de 90 ml minuto sobre el 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, decimos que es una disfunción renal leve cuando se encuentra el clearance entre 60 y 90 ml minuto. Una disfunción renal moderada cuando se encuentra entre 30 y 60 ml minuto. Una disfunción severa cuando se encuentra el clearance entre 15 y 30 ml minuto. Y debajo de 15 ml minuto hablamos de falla renal. Para determinar la función renal, existen actualmente en varias páginas de internet que nos van a tener un acceso mucho más rápido, fácil para acceder a calcular la misma. Habitualmente la que más se emplea es la fórmula del MDRD simplificada, que es 1.86 por 3 por creatinina, por la edad, por 0.74 si es mujer, y también por
1.212 en el caso de que sea de raza negra. Y la fórmula de Cockcroft-Gault, que es la de 140 menos edad por el peso sobre 72 por creatinina, y si es mujer se multiplica por 0.85. Hablando un poco del síndrome cardiorrenal, ¿qué entendemos por este? Se entiende cuando en un paciente van a coexistir tanto la disfunción renal como la insuficiencia cardíaca. O sea, hablamos de dos patologías que se van a encontrar conjuntas, con características fisiopatológicas específicas y que influyen en el tratamiento que se va a emplear. Existen 5 tipos del síndrome cardiorrenal. Tenemos el tipo 1, que es el síndrome cardiorrenal agudo, que es en insuficiencia cardíaca aguda, va a llevar a un cuadro agudo de disfunción renal. En el tipo 2, que es el síndrome cardiorrenal crónico, en donde la insuficiencia cardíaca crónica lleva como consecuencia a aparecer la insuficiencia renal. El tipo 3, que es el reno cardíaco agudo, este es a partir de una afección renal aguda, como por ejemplo en el caso de la glomerulonefritis. Tenemos el tipo 4, que es el síndrome renocardíaco crónico, que en este caso podemos hablar cuando un paciente comienza con una disfunción renal y, por ejemplo, lo lleva a una insuficiencia cardíaca. El tipo 5, que es el síndrome cardiorrenal secundario, esta es una patología, cuando ocurren patologías previas que van a determinar que condiciones que aparezcan la disfunción renal y también la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo en una enfermedad sistémica como el lupus, que puede generar insuficiencia cardíaca y también disfunción renal. ¿Cómo influye la disfunción renal sobre la insuficiencia cardíaca? La disfunción renal expresa mayor prevalencia de los factores de riesgo tradicionales y más daño vascular con más antecedentes coronarios y mayor deterioro hemodinámico. Los pacientes con disfunción renal tienden a generar mayor elevación de presiones de llenado y mayor caída de volumen minuto. Esta disfunción renal va a generar un peor pronóstico por la activación neurohormonal, por la anemia y la activación de fenómenos inflamatorios. El deterioro de la función renal no solamente es una expresión de más enfermedad, sino que un factor de riesgo que es independiente al pronóstico de los pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, nos referimos al tratamiento farmacológico habitual de la insuficiencia cardíaca y cómo se encuentra influido por la función renal de los pacientes. Recordando siempre que recordando siempre que tenemos que conocer el clearance de creatinina de los pacientes para poder de esta forma este, o sea, tenemos que conocer el clearance de creatinina de los pacientes porque existe un mayor deterioro tanto en los pacientes añosos como también en las mujeres, en donde no nos podemos confiar solamente del clearance, ya que esto va a revelar un mal monto de la disfunción renal. Entre los diuréticos tenemos que el diurético son los de uso habitual en la insuficiencia cardíaca. Decimos que este se usa excesivamente y va a llevar a una mayor disfunción renal. Tenemos también que en cada caso se trata de lograr un equilibrio para de esta forma lograr evitar que los pacientes se descompensen de una insuficiencia cardíaca y al mismo tiempo preservar la función renal de los pacientes. No se recomienda el uso de las tiazidas porque en general los pacientes suelen ser añosos y tienen un cierto monto de disfunción renal y esto va a generar mayor nefrotoxicidad y no tienen un efecto en aquellos que tienen un clearance de creatinina por debajo de 30 ml minuto. En cuanto a la digoxina, esta se utiliza cada vez menos pues a que no se demostró que mejora el pronóstico. Hubieron 2 análisis de un estudio, del estudio DIC, en donde se exploró el efecto de la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Uno de ellos era que los pacientes que tenían un clearance menor a 30 ml, la digoxinemia se encontraba en rango de toxicidad. Y el otro análisis reveló que la digoxinemia tenía un aumento de la mortalidad, por eso la importancia de ajustar el clearance de creatinina. Tenemos que, por ejemplo, si se encuentra por encima de 50 ml minuto, el clearance, se puede emplear una dosis de 0,25 miligramos diarios. Si el clearance de creatinina se encuentra entre 25 y 50 miligramos ml minuto, la mitad de la dosis, y si se encuentra por debajo de 25 ml minuto, es necesario que usarla de forma cuidadosa porque en estos pacientes se puede utilizar 0,125 miligramos de día por medio. A ver, nos sigue. Tenemos los antagonistas de aldosterona. En este caso tenemos la espironolactona, que esta puede generar disfunción renal e hiperpotasemia. La edad avanzada, el sexo femenino, la diabetes son fuertes predictores de la aparición de ambas y por eso es importante conocer su función renal basal y en el seguimiento ajustar la dosis según el clearance de creatinina. Como se mencionó en el estudio Raleigh, su uso en individuos con insuficiencia cardíaca, que esto se realizó en Canadá, después de sus publicaciones, provocó un aumento de internaciones por hiperpotasemia. Tenemos también los inhibidores de enzima convertidoras de angiotensina y los antagonistas de la angiotensina 2. En este caso tenemos los YECAs que generan un incremento de creatinina cuando comienzan a utilizarse y un aumento de hasta un 30% puede ser aceptable, ya que posteriormente se puede retomar a los valores basales y este incremento se va a asociar a una mejor evolución. Pero cuando hay un aumento del 30% de su condición basal, debe disminuirse su dosis o tratar de suspender la medicación. En el caso de los inhibidores de enzimas convertidoras, de angiotensina y los ARA2, estos pueden generar hiperpotasemia, pero hay que evaluar si, la utilización de los suplementos de potasio. Los YECA son claros generadores de mayor disfunción renal y disminuyen la síntesis de las prostaglandinas renales. Es por eso que hay que ser cauteloso cuando el clearance de creatinina se encuentra entre 30 y 60 ml minuto y probablemente no utilizarlo si es inferior al 30 ml minuto. En cuanto a los betabloqueantes, no hay hasta el momento ninguna demostración de disfunción renal que interfiera con su efecto beneficioso. En el caso de los pacientes con disfunción renal grave con un clearance por debajo de 30 ml minuto, han sido en general sistemáticamente excluidos de los ensayos aleatorizados. Cuando el clearance, cuando la creatinina aumenta en forma desproporcionada, hay que descartar estenosis de la arteria renal, hipervolemia o hipovolemia y evaluar la medicación concomitante. En el caso de obstrucción prostática, hay que descartar en los hombres insuficiencia cardíaca o un empeoramiento de la función renal, de la falla renal, ya que los bloqueantes de alfa-adrenoreceptores van a generar hipotensión y retención hidrosalina, por lo que no se va a recomendar en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con función, fracción de eyección reducida, y se prefieren los inhibidores de 5-alfa reductasa. Otra comorbilidad a tratar es la anemia. Según la Organización Mundial de Salud, define a la presencia de anemia cuando la hemoglobina es por debajo de 13 gramos sobre decilitros en los hombres y de 12 gramos sobre decilitros en las mujeres. Estas cifras de prevalencia de anemia son muy variables. En ensayos aleatorizados van de un 15 a un 61% y en registros de hospitalizaciones entre un 14 y 70%. La prevalencia va a variar según la clase funcional de la misma. En cuanto a los mecanismos responsables de la aparición de la anemia, pueden ser variados en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, como son el déficit de hierro, la mala absorción, las pérdidas gastrointestinales, fundamentalmente por el consumo de la aspirina, la hemodilución,
Es muy frecuente en enfermedades crónicas, en la activación de la cascada inflamatoria, en la disminución de la eritropoyesis y en la formación de células progenitoras y absorción y movilización del hierro. Eh, Decimos que por qué la anemia va a llevar a la aparición de insuficiencia cardíaca, porque implica una mayor activación neurohormonal, porque genera hemodilución, sobrecarga de volumen, produce un incremento del volumen minuto, favorece la aparición de la hipoxia, isquemia miocárdica y la hipertrofia excéntrica y la dilatación. Aun cuando un paciente tenga insuficiencia cardíaca y tenga un volumen minuto bajo, si está anémico, dicho volumen minuto va a ser superior al que tenía sin la anemia. El hierro es esencial para la eritropoyesis y la déficit de este sustrato va a favorecer a lo que es la disnea y la intolerancia al esfuerzo. Además, interviene en la formación de la mioglobina. Entonces, la mejor manera de poder diagnosticar el déficit de hierro es la saturación de transferrina menos del 20%. Hay que recordar también que los pacientes anémicos son más frecuentes en mujeres y en ancianos y que esto se vincula con una mayor preservación de su función sistólica. Si la fracción de eyección depende de condiciones de carga, los pacientes anémicos pueden estar artificialmente aumentada, por lo tanto, una disminución de su poscarga y una resistencia vascular sistémica. ¿Por qué decimos que la anemia es un predictor de mortalidad? Porque se relaciona con una cardiopatía estructural, porque tiene un pobre estado nutricional, inflamación e isquemia, y la anemia entonces no es solamente un mediador, sino también un marcador de peor pronóstico. Este aparece como un vínculo entre la disfunción renal y la insuficiencia cardíaca. Y en este contexto son los pacientes con eritropoyetina más alta los que tienen un peor pronóstico y sobre todo aquellos con eritropoyetina persistentemente elevada. En cuanto a ese tratamiento, menciona el hierro endovenoso y los agentes estimulantes de eritropoyesis. El hierro endovenoso se ha testeado en estudios pequeños con diferentes esquemas de administración y que han sugerido una mejoría en su fracción de eyección y en la caminata en 6 minutos. Y en cuanto a los agentes estimulantes de la eritropoyesis, tenemos la eritropoyetina y la darbepoyetina. Estas no mejoraron los eventos de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, con anemia leve a moderada, más incrementaron los eventos tromboembólicos, por lo cual no están recomendados. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que la insuficiencia cardíaca en la mayor parte de los casos no es una patología de forma aislada, sino que todos los pacientes que padecen otros cuadros clínicos a veces son tanto o más graves que la misma. Y el paciente puede presentar consecuencias de todas las patologías en forma simultánea y cada una de las patologías influye tanto en la evolución como en el pronóstico de las mismas. Ya está. Hola.